Bueno, ahora sí, buen día a todas y a todos los presentes. Vamos a comenzar con la clase de hoy del curso de médicos de guardia. El tema es urgencias cardiológicas y el disertante es el doctor Daniel Croce, especialista en cardiología. Buen día, doctor. Puede comenzar cuando quiera. Buen día. Bueno, como me presentó Guido, yo soy el doctor Daniel Croce, trabajo en la unidad coronaria del Sanatorio de Santa Fe y en el sistema de emergencias sanitarias del 107. Las disertaciones, para aclararles un poco, son 6, vamos a hacer 3 en un primer momento. Luego de eso el doctor Serrano también va a dar una pequeña disertación y luego terminaríamos con otras 3. La idea es, posterior a cada este, PowerPoint, que ustedes hagan las preguntas, ¿sí? Las pueden ir escribiendo, este, y, y al final de cada Power o de cada presentación las leemos y las respondemos. El primer tema es urgencias y emergencias hipertensivas. Las urgencias y emergencias hipertensivas constituyen un grupo de situaciones que claramente se definen por un valor de tensión arterial mayor a 180 milímetros de mercurio de tensión arterial sistólica y mayor a 110 milímetros de mercurio de tensión arterial diastólica. Eso puede presentarse de manera aislada o asociado a otras entidades clínicas. Es importante eso del valor, porque muchas veces nos consultan por valores de hipertensión de 160, 170, y bueno, eso no constituye una urgencia hipertensiva, ¿sí? Lo constituye cuando el valor sobrepasa ese número. Aproximadamente entre el 1 y el 2% de los pacientes hipertensos en su evolución presentan seguro un cuadro de urgencia hipertensiva. Y en cuanto a las emergencias hipertensivas, que ya las vamos a diferenciar, el 60% se produce en pacientes con hipertensión previa y en relación a una deficiente atención o adherencia al tratamiento que se ve muy frecuente. Una diferencia sustancial y muy importante para que ustedes se lleven de este Power es la diferenciación entre urgencia y emergencia hipertensiva. Como ven en esa diapositiva, la urgencia hipertensiva no tiene daño agudo de órgano blanco, o sea, no tiene daño cerebral, renal, cardíaco, y la emergencia hipertensiva sí. Esa es la principal diferencia entre una y otra. Ahí lo tenemos, las urgencias hipertensivas son más frecuentes pero menos graves, y las emergencias hipertensivas son menos frecuentes pero más graves. Hace unos 4 o 5 años, la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial en realidad lo definió de esta nueva manera: hipertensión severa sin daño agudo de órgano blanco, que es la hipertensión severa aislada o hipertensión severa de riesgo indeterminado, que ¿qué las diferenciaría? Que en ninguna de las dos hay daño agudo de órgano blanco, pero en una es un paciente que no tiene antecedentes, que solamente es hipertenso tratado o no tratado, pero sin existencia de ninguna cardiopatía de base, previa, ¿sí? Y representa el alto porcentaje de consulta en la guardia. Uno de cada 3 pacientes consulta a la guardia por este cuadro, hipertensión severa y tiene un bajo riesgo de evolución a una emergencia. La hipertensión severa de riesgo indeterminado es aquella en la cual el paciente ya tiene como sustrato, como base, una nefropatía, una cardiopatía, una CV persistente, ¿sí? O síntomas por ahí que pueden estar o no relacionados con la elevación de la presión arterial. Esos pacientes, si bien por el momento, si uno los evalúa cardiológica, neurológicamente, y no tienen daño agudo de órgano blanco, se los considera dentro de lo que es una hipertensión severa de riesgo indeterminado, porque tienen mayor riesgo de poder evolucionar a una emergencia hipertensiva. La hipertensión severa con daño agudo de órgano blanco las diferenció en dos: la emergencia clínica asociada a hipertensión y la emergencia hipertensiva propiamente dicha. La asociada a hipertensión es aquella en la cual la hipertensión es un epifenómeno, o sea, el paciente está hipertenso por el evento que tiene. El ejemplo es el accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces, el paciente está hipertenso por la hemorragia cerebral que tiene. Otras posibilidades de hipertensión le puede haber generado una ruptura de un capilar y eso provocar la hemorragia. Pero en este caso, digamos, tranquilamente. También uno de los cuadros es la insuficiencia renal aguda. Ese paciente
con la retención hídrica y la falla renal, genera hipertensión. Y la emergencia hipertensiva propiamente dicha es aquella en la que la elevación de la presión arterial es la causal del cuadro clínico, ¿no? Como por ejemplo la disección aórtica, la eclampsia. No tengo bien claro hasta dónde se escuchó. Creo que la descripción de toda esta diapositiva sí, pero bueno, repasamos. Hace unos 5 años más o menos se rotó a esta definición un poco más académica, más compleja, pero realmente en dos fases: la hipertensión severa sin daño agudo de órgano blanco, como la severa aislada y la severa de riesgo indeterminado, y la hipertensión severa con daño agudo de órgano blanco, la emergencia clínica asociada a hipertensión, ACV, insuficiencia renal, o la hipertensiva propiamente dicha, como una disección de aorta, una eclampsia, una hipertensión perio postoperatoria. Diagnósticos diferenciales a descartar. Cuando nosotros evaluamos un paciente con hipertensión en una guardia, que es lo que les va a ocurrir a ustedes, ya sea una hipertensión severa aislada o una emergencia hipertensiva. Si es una emergencia hipertensiva, creo que rápidamente es muy probable que se den cuenta, porque el paciente viene con un evento clínico asociado, y bueno, uno ahí empieza a ver básicamente si eso, como dijimos hace un ratito, era el epifenómeno o bien la causa directa. Cuando uno ve un paciente hipertenso, sin daño agudo de órgano blanco, los diagnósticos diferenciales más comunes son algún factor presor que le haya generado esto, ataques de pánico, síndromes psiquiátricos, dolores, migrañas, cefaleas, neuralgias, un glaucoma agudo, un síndrome vestibular periférico, dolores osteoarticulares, politraumatismos, intoxicaciones por drogas ilegales. Son todas situaciones clínicas que hay que descartar cuando uno evalúa a un paciente con hipertensión básicamente aislada. La evaluación inicial de este paciente con valores de hipertensión severa muchas veces no son posibles por la modalidad en la que uno está trabajando o el lugar donde uno está trabajando, no tiene las condiciones necesarias, pero las ideales son para una medición correcta de la tensión arterial, sentado, luego de 3 a 5 minutos de reposo, no conversar con el paciente antes y durante el control, la medición de ambos brazos es fundamental. A veces el paciente relata una leve precordalgia, me ocurrió hace poco, una paciente joven, de unos 40 años, relataba una leve precordalgia con electro normal, estaba con 185, 190, 110, y le habían tomado la presión de un solo brazo. La tensión arterial no bajaba con medicación bioral, le hace una radiografía normal, laboratorio normal, y cuando la estaban por dar de alta, porque la paciente se sentía mejor, según relataba ella, y los valores de tensión habían bajado 10, 15 centímetros de mercurio, era hipertensa previa, joven, y la precordalgia era muy leve con electro normal, bajamos a evaluarla a la guardia central de la unidad coronaria, le tomamos la tensión arterial en el otro brazo, hay una diferencia de 30 a 35 mililitros de mercurio, se hizo una tomografía y el paciente tiene una disección de aorta. Entonces, la medición en los dos brazos puede hacer un diagnóstico de una patología mortal. La realización de un mínimo de 3 mediciones con un intervalo no menor a 1 minuto, y bueno, utilizar correctamente las fases 1 y 5 de corotroscopia. La desinflación lenta, deflación lenta, de 2 milímetros por segundo. Bueno, características de una toma de presión correcta, ¿sí? En la anamnesis, siempre que resulte posible, consultar con antecedentes relacionados con hipertensión, tiempo de evolución, qué fármacos antihipertensivos usa, si utiliza, si cumple el tratamiento, si tuvo episodios previos de emergencias hipertensivas. Antecedentes clínicos, enfermedades que pueden ser predisponentes, ahí se describen, uso de descongestivos nasales, corticoides. Muchos pacientes consultan que nunca tuvieron hipertensión arterial, chicos jóvenes, 5 o 30 años, y arrancaron recientemente medicación con corticoides por una enfermedad reumatológica, y bueno, eso por ahí la causa. Pacientes adultos, no hipertensos, que vienen con consumo muy frecuente de diclofenac, también es frecuente evaluar en la guardia de ese tipo de pacientes. ¿Por qué es importante todo esto? Porque rápidamente encontramos la causa. Entonces, si uno encuentra la causa,
lo puede ayudar al paciente a que la mejore y tranquiliza mucho, a no encontrar el motivo por el cual ese paciente viene hipertenso. En cuanto al examen físico, lo fundamental es buscar la lesión de órgano blanco. Cuando uno evalúa a un paciente rápidamente en la misma anamnesis, puede darse cuenta de que el paciente relate algo y lo confirma inmediatamente con un buen examen físico, buscando déficits neurológicos o alteraciones del nivel de conciencia, un signo de foco motor o sensitivo, signos meningios. En cuanto al examen cardiovascular, evaluar que el paciente, la asimetría de pulsos que conversamos recién, edema en miembros inferiores, bueno, signos de insuficiencia cardíaca, etc. En cuanto al examen respiratorio, podemos encontrar tantos signos, como dijimos, de insuficiencia cardíaca o alguna enfermedad pulmonar, examen abdominal, dolores a la palpación, soplos aórticos o renales. Uno dice, nunca para encontrar un soplo abdominal por una disección, una aorta abdominal, un aneurisma de aorta abdominal, es infrecuente, pero es tan rápido el examen, es tan rutinario, que si uno lo hace, probablemente se lo haga a una determinada cantidad de pacientes, alguno encuentre, y si uno lo encuentra, es algo muy gratificante para el propio médico. Y el examen del estado de hidratación. En cuanto al fondo de ojo, en las instituciones privadas es difícil, por lo menos de la ciudad de Santa Fe, que tengamos para hacerlo. En las instituciones públicas por ahí sí, y no todos sabemos hacerlo, pero es importante frente a una hipertensión severa, evaluar una presencia de hemorragias, de exudado, porque eso identifica una emergencia hipertensiva. ¿Sí? En cuanto al electro de derivaciones, al final, una de las últimas disertaciones, cortita, es acerca de algunos detalles de la electrocardiografía, pero es importante poder destacar dos cosas principales: isquemia miocárdica o arritmias. En cuanto al manejo de estas situaciones, tenemos también la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, emite una guía, digamos, en cuanto a qué hacer, digamos, con este tipo de pacientes. Ya sabemos con qué presión arterial definimos urgencias o emergencias, ya conocemos que debemos hacer una anamnesis, un examen físico y, si es necesario, algún estudio complementario. Conocemos qué debemos investigar como daño agudo de órgano blanco, ¿sí? Todo lo que sea corazón, cerebro, riñón y el resto del sistema arterial. Y si ya nos posicionamos en la segunda parte del cuadro, tenemos el paciente sin daño agudo de órgano blanco. Recuerden lo que habíamos visto hoy: la hipertensión severa aislada o la severa de riesgo indeterminado. En la severa aislada se puede dejar al paciente en reposo, ¿sí? Antes de iniciar medicación. Si el paciente se encuentra, como muchos de estos pacientes, con un cuadro, después de hacer todo este examen físico, anamnesis, etcétera, uno encuentra un paciente que por ahí está excesivamente ansioso o nervioso, se puede utilizar un ansiolítico, que en muchas oportunidades da resultado. Eso no está claramente descrito en las guías, pero sí se ve mucho en la realidad, que al quitarle el factor adrenérgico al paciente, bajan los valores de tensión arterial. Y si la presión arterial no se reduce más de 20%, bueno, podemos iniciar alguna droga de vía oral antihipertensiva. Ya vamos a charlar sobre cuál. En cuanto a la hipertensión severa de riesgo indeterminado, ya que el paciente que tiene una cardiopatía de base, que tiene una nefropatía de base o un evento cerebral previo, uno probablemente directamente, si encuentra estos valores, indique drogas antihipertensivas en vía oral y vaya evaluando la reducción de la tensión arterial. Uno con valores menores a los descritos como urgencia y emergencia puede externar al paciente con signos de alarma y consulta a su médico dentro de las 24 o 48 horas. Si yo no necesito esperar que el paciente tenga 130 de tensión arterial sistólica para poder darle signos de alarma y que se vaya a su casa, no con valores de 150, 160, 65 de tensión arterial sistólica, que me disminuyó entre 20 y 30% los valores de tensión arterial, yo los puedo externar. Del lado derecho del cuadro, con daño agudo de órgano blanco, teníamos dos situaciones, ¿sí? Que son la emergencia clínica asociada a hipertensión y la emergencia propiamente dicha.
Ambas se tratan de la misma manera. Si estamos en un centro de complejidad para manejar este tipo de pacientes, se interconsulta a quien sea necesario, y estos pacientes se internan en unidades de cuidados críticos cerrados, ya sea coronario o terapia intensiva, y se maneja todo con drogas por vía endovenosa, no con drogas por vía oral, con medición de presión continua. Bueno, ya vamos a ver algunas cosas. Las drogas que tenemos disponibles, esto es muy importante, drogas de vía oral, habitualmente tenemos disponible los que son los IECA o los ARA2, que son el Arapril, o los sartán, valsartán, telmisartán, candesartán, todos esos que terminan en sartán. Y también tenemos disponible la amlodipina. ¿Sí? La amlodipina es un bloqueante de los canales de calcio, no dihidropilidínicos, que disminuye los valores de tensión arterial y claramente se utiliza mucho en este tipo de pacientes. Es importante, también encontramos como vía oral, muchas veces tenemos la hidroclorotiazida, pero para este tipo de pacientes, en estas urgencias hipertensivas, ese no es el fármaco de elección. Y bajo ninguna circunstancia el fármaco de elección es la furosemida. Los diuréticos de ASA hace años, al igual que los que no existen más, pero que existía la nifedipina vía oral, que era un comprimido que se pinchaba y se colocaba bajo de la lengua, eso producía eventos cerebrales agudos, una iatrogenia, por lo cual se sacó del mercado. Y la furosemida tiene un evento bastante similar, una forma de acción, porque lo que hace es básicamente desprecargar al paciente, deshidratar al paciente, y de ese modo bajar los valores de tensión arterial, pero eso genera, digamos, un efecto rebote, y nosotros lo que necesitamos es inhibir ese eje del sistema renina, angiotensina, aldosterona, para poder bajar estos valores de tensión arterial, no deshidratar al paciente, porque el paciente no está con un cuadro de sobrecarga hídrica, insuficiencia cardíaca, sino que está con hipertensión generada por otros fenómenos. Y eso es importante porque se ve mucho aquí en las mismas guardias de la ciudad de Santa Fe y en el interior también, como costumbre, hacer un diurético endovenoso, porque es real. Uno le hace un diurético endovenoso al paciente, el paciente orina 2 litros en 1 hora y media, 2 horas, y por supuesto, si uno lo depresiona de volumen, se va a hipotensar. En realidad lo evidenciamos como que le baja la presión, pero lo que estamos haciendo no es bajarle la presión, sino deshidratarlo y desprecargarlo y hipotensarlo en realidad. Situaciones de emergencias hipertensivas las dejo para que ustedes las tengan y las lean, en cuanto a neurológicas, cardíacas, renales, allí están la mayoría. Bueno, para que quede bien claro, recuerden siempre el daño agudo de órgano blanco. Los tipos de daño de órgano blanco, con frecuencia tenemos cercano al 30% el infarto cerebral, cercano al 20-25% la insuficiencia cardíaca como expresión clínica en edema agudo del pulmón. Y bueno, después, en orden de frecuencia, como lo ven hacia abajo, el resto de las patologías. Y la afectación única de un solo órgano, digamos, se da casi en el 70% de los casos. Quiere decir que hay un porcentaje de los casos en el que se pueden asociar dos patologías. No es frecuente de ver, pero bueno, en estadística es más frecuente de lo que se ve en realidad. Esto es una descripción de la guía de la Sociedad Europea de Cardiología de 2018, que definía que las emergencias hipertensivas son situaciones en las que la hipertensión grave se asocia con daño agudo de órgano blanco, que suele poner en riesgo a la vida, y que normalmente requieren tratamiento intravenoso. ¿Sí? Las presentaciones típicas son la hipertensión maligna, caracterizado por hipertensión grave, ¿sí? Normalmente grado 3, asociado con cambios en el fondo de ojo, microangiopatía, bueno, etcétera. Los pacientes con hipertensión grave asociados a otras entidades, ¿sí? Que requieren reducción urgente de la presión arterial, como la disección de aorta, la insuficiencia cardíaca y la isquemia miocárdica aguda. Y pacientes con hipertensión grave causada por feocromocitoma, o mujeres embarazadas con preeclampsia. Son las 4 expresiones, manifestaciones clínicas de presentación más típicas de las emergencias hipertensivas. El algoritmo de manejo inicial en las emergencias hipertensivas, como por ejemplo en las embarazadas, uno va a contactar con el paciente, va a tomar funciones arteriales mayores a 180, 110, y la conducta inicial, como dijimos hoy, es trasladar al paciente
colocar vía endovenosa y monitoreo continuo de tensión arterial. Si tenemos la posibilidad, si estamos en un lugar de acceso, estamos trabajando en un tercer nivel, en la guardia de un tercer nivel, bueno, directamente se interconsulta y se sube o se baja a una unidad de terapia intensiva o coronaria. La encefalopatía hipertensiva es un cuadro que yo casi ya no alcancé a ver, pero que sigue estando descrito en la literatura, que puede llegar a verse, pero es en realidad de un complejo diagnóstico y una prevalencia baja, diría que hoy en 2020 es muy baja, porque se conocían aquellos pacientes que a lo mejor venían durante años sin ningún control, sin ningún manejo de la tensión arterial, cosa que hoy ocurre en menor cantidad de veces. Las características comunes eran una cefalea intensa en un paciente con antecedentes de hipertensión, probablemente no diagnosticada, o enfermedad renal, sin antecedentes de migraña, que comenzaba con náuseas, vómitos y una cefalea muy intensa. Y las características clínicas, trastornos claros del estado de conciencia, convulsiones, signos neurológicos focales, trastornos visuales, bueno, era el diagnóstico de la encefalopatía hipertensiva. Y el tratamiento es claramente la disminución por vía endovenosa de los valores de tensión arterial cercanos al 30%. En cuanto a las emergencias cardiovasculares, un pequeño resumen del tratamiento en aquellos pacientes que presentan insuficiencia cardíaca con sospecha de isquemia miocárdica, uno puede utilizar nitroglicerinas y en ese caso sí diuréticos. El diurético dijimos no en la hipertensión aislada, digamos, o de riesgo indeterminado, o sea, en las urgencias hipertensivas. Si yo encuentro un paciente con una emergencia hipertensiva, con un cuadro de insuficiencia cardíaca, esté donde esté, es muy probable que nitroglicerina y furosemida tenga, ¿sí? Así que son dos fármacos que se pueden usar sin ningún problema, son fármacos nobles. La nitroglicerina viene en ampollas, ¿sí? Se prepara, el modo de preparación es muy simple, es una ampolla en medio suero, o sea, en 250 mililitros de solución, habitualmente destroza, si no hay se puede utilizar en fisiológico, no hay ningún problema, y tiene un comienzo de acción al minuto y también una desaparición de su efecto muy rápida. Quiere decir que el manejo, si bien en las unidades de cuidado cerrado los usamos con bomba de infusión continua, no hay ningún problema de estos fármacos utilizarlos con la famosa chapita del suero e ir manejándolo con un tensiómetro, porque si yo hipotenso al paciente, rápidamente lo cierro, es probable que pueda poner al paciente en Trendelenburg y mejore rápidamente la tensión arterial. Son fármacos de uso simple y excesivamente nobles y útiles. En cuanto se encuentra un paciente, siempre hablando de que no nos encontremos en un tercer nivel, sino estamos haciendo guardia en un tercer nivel, en un hospital como por ejemplo aquí en la ciudad de Santa Fe, en el Hospital Cuyo, bueno, todo es mucho más simple, ¿no? Levanto un teléfono, marco un interno y se me solucionó el problema. Pero si no estoy ahí, lo puedo hacer tranquilamente, porque si yo no tomo una acción con este tipo de pacientes, debe ser que lo que tenga que hacer sea mucho más complejo. Un paciente con angina inestable o infarto con supradesnivel del ST también puede utilizar nitroglicerina, y en la disección de aorta, habitualmente las drogas de elección son la betalol o nitropusiato. El nitropusiato sí es de muy compleja utilización, eso sí, en un segundo te pone el paciente con 0 de presión arterial sistólica, es un manejo excesivamente dificultoso para un lugar que no sea con bomba de infusión. Pero sí los betabloqueantes como la betalol se puede utilizar en bolo, digamos, la ampolla, o si no, bueno, también se puede utilizar en infusión continua. En las emergencias en el embarazo, las medidas generales, digamos, son si me encuentro frente a una eclampsia y el paciente está convulsionando, evitar mordeduras de lengua, administrar oxígeno, aspirar faringe, colocar sonda vesical, controlar convulsiones, administrando sulfato de magnesio, ¿sí? En bolo lento y luego 1 gramo por hora de infusión continua. Y bueno, controlar la tensión arterial, las convulsiones, claramente derivar a este tipo de paciente para la suspensión rápida del embarazo.
Eso se lo dejo para que lo lean después ustedes, el tratamiento de la hipertensión durante el embarazo, esto también es de la guía europea de 2018. Hipertensión y ACV. En los ACV isquémicos, la hipertensión puede corresponder a un mecanismo para preservar lo que se llama área de penumbra, o sea, el cerebro frente a la oclusión aguda de una arteria, lo que hace es aumentar los valores de tensión arterial a fin de mantener la presión de perfusión cerebral adecuada. Recordemos que el cerebro tiene un mecanismo de autorregulación de su presión, que el valor es hasta 220 milímetros de mercurio. Con eso, por fórmulas, digamos, se maneja la presión de perfusión cerebral, entonces evita el daño y mantiene algo de perfusión para que esas neuronas no entren en deceso, digamos, todas. Con respecto a eso, es el cuidado al momento de bajar la presión arterial en estos tipos de pacientes con ACV. Y en los ACV hemorrágicos puede resultar un fenómeno reactivo, lo que dijimos hoy, un epifenómeno reactiva mecanismos vasopresores con riesgos de incrementar la extensión de la hemorragia y la hipertensión. Por lo cual, en los ACV hemorrágicos, uno sí hace mucho más hincapié en el descenso de la tensión arterial que en los accidentes isquémicos. Se recomienda el tratamiento antihipertensivo en aquellos pacientes con ACV isquémico con valores que superen los 180-110. Y exista indicación de fibrinolíticos. Si en algún caso, que es muy raro aquí en la República Argentina por el momento, uno indicase fibrinolítico a un paciente con ACV, no debería tener mayor de ese valor de tensión arterial. Si uno no va a utilizar fibrinolíticos, un valor aceptable de presión arterial para este tipo de pacientes, hasta que lo evalúe el especialista, tengamos una imagen y todo, es valores cercanos a los descritos como la urgencia hipertensiva, 180, 190, 170 milímetros de mercurio. Yo lo manejo con mucha cautela hasta que lo vea el especialista, digamos. No descendemos la presión arterial a valores de 130, 140, además por la complejidad del manejo, porque yo le doy una medicación bioral a este tipo de pacientes y no tengo demasiada noción y control del manejo, ¿sí? De cuánto va a descender los valores de tensión arterial. Hacemos una pequeña pausa de 1 o 2 minutos a ver si hay alguna pregunta. ¿Sí, Guido? Sí, doctor, por el momento no ingresó ninguna pregunta. Si quiere esperamos 1 o 2 minutitos a ver si ingresa una y si no continuamos con el siguiente Power. Perfecto.